Shalom a todos. Hoy es 15 del mes tercero. Lo sabemos por la luna. Creo que todos han visto la luna que tenemos estas noches. Estamos en luna llena, lo que nos indica que estamos a mitad del mes. Ya pasaron 2 meses desde la fiesta de Pesa, desde la Pascua del Señor. Ya tuvimos 2 meses y estamos ya en el mes tercero. Un día como hoy, Moshe todavía estaba en el monte. Recordemos que él asciende un 6 de Sivan para recibir la instrucción o la Torá o la ley que también vemos allí. Y duró 40 días en el monte, recibiendo de parte del Eterno su palabra. Así que un día como hoy, Moshe todavía está en el Sinaí y días más adelante el pueblo de Israel empieza a inquietarse, dado que Moshe no volvía y quizás qué le habrá pasado. No volvía, quizás habría muerto, así que hicieron un becerro de oro lastimosamente justo en el día del compromiso matrimonial, en el momento del compromiso matrimonial, de la entrega de la Torá, de la Ketubá. Israel, nuestro pueblo se desvió, pero aún así, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia y el Señor perdonó el pecado de Israel como también está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Así que también nosotros estamos esperando al Mesías que vuelva. Y algunos, como dice la Escritura, piensan que tarda su promesa o que ya no volverá, pero el Eterno regresará. Así como Moshe bajó del monte después de los 40 e incluso de la segunda vez que volvió al monte, 40 días regresó con su rostro brillante. Yeshua también regresará por nosotros. Bien, queremos tener un tema bastante interesante. Vamos a Números capítulo 8, la porción de la escritura que esperamos ustedes sigan leyendo, sigan la lectura. Bienvenidos a los que están conectando. Veo por aquí a Natalia, bienvenida. En Números capítulo 8, la porción tiene por título Behalot Ha, Behalot Ha. Bejalot Ha nos habla de cuando Aarón, de acuerdo a Números capítulo 8, se le da una orden. Dice Números capítulo 8, versículo 1, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a Aarón. Es decir, el mensaje venía de Hashem a Moshe y Moshe a Aarón. Le dice, cuando enciendas las lámparas, y hace la aclaración, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Aquí es la primera vez que se encienden las luminarias en el santuario. Vamos a colocar aquí una representación, muy bien, algo así, como lo que estamos viendo en pantalla. Eh, es la primera vez que el sacerdote, en este caso Aarón, enciende las luminarias eh, del candelabro, o más conocido en hebreo, la menorá. La menorá está ubicada en el lugar santo, estuvo ubicada en el lugar santo del santuario y más adelante del templo, y tiene un significado precioso que hoy vamos a tratar de entender, de que podamos aplicar a nuestra vida. De acuerdo a la escritura, dice el versículo 4 de Números 8, que la hechura del candelero era de oro labrado a martillo, o sea, era la estructura del lugar santo y santísimo, la única que estaba hecha totalmente de oro. Los demás muebles tenían madera, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto, eran hechos de madera y estaban cubiertos por oro. Pero este mueble, como lo ven allí, quizás es la altura que tendría, estaba hecho totalmente de oro, era macizo, dice la escritura, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme, dice la escritura, al modelo que Adonai mostró a Moshe. Así que era una estructura pesada. El oro es un metal de la tabla periódica que tiene
un peso bastante alto, un peso atómico. Así que este candelero pesaba, algunos calculan aproximadamente 500 kilos, tenía que cargarse por hombres muy fuertes, levitas, por supuesto, ya lo vimos, de los coatitas, para poder transportarlo. Como lo ven usted, tenía, como lo vemos aquí, tenía una base, un pie y tenía 7 lámparas que debían encenderse, debían mantenerse encendidas. Así que el sacerdote todos los días tenía que ir y encender las luminarias. Era una labor muy interesante. En el capítulo que hoy estamos viendo es la primera vez que Aarón enciende las luminarias del candelero. Es la primera vez. Esto nos recuerda algo muy interesante y es que Génesis capítulo 1, versículo 3 nos recuerda la primera vez que hubo luz, así como aquí vemos en el santuario, en el lugar interno, en el lugar santo, es la primera vez que se alumbra el lugar santo. Hasta ese momento estaba en oscuridad el lugar santo y esta es la primera vez que se alumbra. Fue hecha la luz en el lugar santo. Eso nos recuerda a cuando el Eterno crea la luz. En Génesis capítulo 1, en el relato de la creación, dice Elohim, versículo 3 del capítulo 1, dijo Elohim, sea la luz, sea la or. Y dice la escritura que fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta ese momento había tinieblas y el Eterno crea la luz. Algo muy similar se está repitiendo en este momento en Números capítulo 8, allá en la tienda del santuario, cuando Aarón enciende las luminarias una a una. Dice la escritura que fue la luz. Hubo luz en aquel momento. Hay alguien que también encontramos en la escritura del cual dijo, yo soy el or o yo soy la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12. El mismo Yeshua, nuestro maestro Yeshua, dice la escritura en Juan 8:12, les habló diciendo, aquí estamos justo después del evento que estudiamos en la semana anterior sobre la mujer adúltera que fue traída. Yeshua está en el santuario, recuerden que Yeshua está en el templo, le traen la mujer adúltera, ya conocimos este episodio, lo que hace él, nadie la juzga, todos se van, él queda solo con la mujer y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí, justo después de eso, Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Quizás Yeshua estaba mirando hacia adentro del santuario donde estaba encendida la menorá y él les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Además de que recordemos que aquí Yeshua está en el contexto de la fiesta de Sukkot. Eso lo vemos porque finalizando el capítulo 7, en el último gran día de la fiesta, Yeshua se coloca en pie y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ya sabemos que es la fiesta de Sukkot, la fiesta donde se colocan cabañas, se recuerda la cosecha, anuncia las bodas del Cordero, y en esta fiesta se encendían esas luminarias del templo de tal forma que alumbraban inclusive a otras poblaciones veían esa luz. Así que quizás aquí ya estamos de noche cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, así como estas luminarias se ven desde otras poblaciones, esas grandes luminarias de Jerusalén que se encendían en la fiesta, también Yeshua dijo, yo soy la luz. Así que vemos un paralelo en la creación cuando Elohim dice, sea la luz. Y ya vimos en otro episodio anterior cómo el Eterno hace una iluminación de sí mismo, él que es espíritu, hace una iluminación de sí mismo para generar o crear al Mesías Yeshua, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, hecho de la misma sustancia
del Padre, tema que ya vimos anteriormente. Y aquí el Eterno en Génesis 1 está diciendo, sea la luz. Vemos ese paralelo perfecto con Juan capítulo 8, cuando Yeshua dice, yo soy la luz. De hecho, el mismo escritor de Juan, en el capítulo 1, allí en sus Biblias, podemos ver cuando habla acerca de Yeshua, dice que, versículo 7, este vino por testimonio para que, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí está hablando de Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora sí va a hablar de Yeshua, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que Yeshua es esa menorá, es ese candelero que se encendió en el lugar santo. Es la luz que el mismo eterno Elohim crea. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí el eterno nos está diciendo que él crea la luz, él le da la orden a Moshe que Aarón encienda las luminarias como una representación perfecta, y aquí vemos a uno, a nuestro maestro, diciendo, yo soy la luz. Así que hay una relación muy íntima entre Yeshua y esta menorá, y este candelero. Vamos a verlo. En el libro de Isaías, vamos a ver esa relación que hay entre Yeshua y el candelero. Isaías, capítulo 11. Vamos a nuestras Biblias, si las tienen por allí, físicas, cualquier versión, ya lo sabemos, sirve, o en sus celulares. Capítulo 11 de Isaías, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Aquí se refiere al Mesías. Recordemos que Isaí, padre de David, Melech David, el rey David, y de David viene es el ascendiente del Mesías Yeshua. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Y termina diciendo, espíritu de temor de Adonai. Aquí hay algo muy interesante. Recordemos que la menorá, el candelero que menciona Números capítulo 8, tenía 7 brazos y los 7 brazos debían encenderse. Yeshua dijo que él es la luz del mundo. Aquí Isaías nos está hablando de 7 espíritus, así como había 7 brazos, la menorá tenía 7 brazos para alumbrar. Aquí el Eterno nos está diciendo que sobre Yeshua, sobre su ungido, reposarían 7 espíritus, recordando muy bien los 7 brazos que tenía el candelero. Ahora, esto se aclara muy bien en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos varias referencias al candelero y a sus 7 brazos y a su relación con el Mesías. Voy a volver a compartir pantalla para mostrar algunos textos. Aquí ya estoy. Segundo, vamos a compartir. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman? Creo que ahí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Muy bien. Aquí tenemos algunos versículos que están en Apocalipsis que nos muestran esa relación del Mesías con la menorá. Dice aquí la escritura. Voy a minimizar mi pantalla para que podamos todos ver. Igualmente en la grabación posterior todos puedan ver los versículos. Dice en Revelaciones, dice que Johanán o Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, dice del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus. Aquí no vuelve a nombrar a esos 7 espíritus que están delante del trono. En Revelaciones 2:1, vamos allá, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nuevamente nos habla de 7 candeleros de oro y lo compara con los 7 espíritus. En el capítulo 4, versículo 5, dice que del trono del Eterno salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían nuevamente 7 lámparas de fuego. Y aquí nos dice, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Así que Juan vio en visión estas 7 lámparas, así como la menorá que Moshe hizo, por supuesto, conforme a ese modelo celestial, y la está comparando, esas 7 lámparas, y ejemplifican los 7 espíritus de Elohim. Y de acuerdo a Isaías, ¿sobre quién reposaron estos 7 espíritus? Sobre el ungido, sobre Yeshua. Revelaciones 3:1 dice, el que tiene los 7 espíritus de Elohim, las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí nuevamente lo dice, el cordero como inmolado, ya lo vimos anteriormente, es Yeshua, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales, dice nuevamente, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que Apocalipsis nos muestra que, así como Isaías, que ya lo leímos, nos habla de 7 espíritus, esos 7 espíritus son las 7 lámparas. Allí Apocalipsis 4:5 nos está diciendo que precisamente en esta menorá, que tiene 7 brazos, es un símbolo de los 7 espíritus. ¿Y sobre quién reposaron los 7 espíritus? Sobre el ungido, sobre el Mesías, sobre nuestro Mesías, Yeshua Mashiach. Por eso él dijo, yo soy la luz, porque sobre él vino el Espíritu. Vinieron los 7 espíritus del Eterno, reposaron sobre él. En este video que vamos a ver a continuación, hay una representación del nombre de Yeshua. Ustedes lo pueden ver allí. Allí tenemos el nombre de Yeshua en hebreo, en la parte alta. Está la Yud, Yod, que se lee como una I. La Shin, está la Bab, que se utiliza para colocar vocales o para pronunciar vocales como la O y la U, y la Ain, que es una letra muda que se puede utilizar en reemplazo de la A. En hebreo se lee Yeshua. Fíjense que el nombre Yeshua, ¿cómo se puede representar perfectamente en la menorá? El Eterno le dijo a Moshe que le dijeron, enciende la luminaria. Fíjense cómo el nombre del Mesías, nuestro Mesías Yeshua, cabe perfectamente en la menorá. Y cuando juntamos el nombre del Mesías Yeshua con la menorá, esta se enciende. Claramente podemos ver a través de la escritura que el Mesías Yeshua es la luz que alumbra a todo hombre. Aquí lo vemos nuevamente. El nombre de Mesías Yeshua cabe perfectamente. Hay un código allí muy interesante del nombre de Yeshua con la menorá. Vamos a dejar de compartir pantalla. Listo, aquí ya estamos nuevamente. Ahora, ¿con qué se enciende? ¿Con qué se enciende la luminaria? ¿Qué se necesita para encender la menorá? Para encender la menorá se necesita de aceite, y especialmente aceite de oliva. De acuerdo al mandamiento que el Eterno le dijo a Moshe, debía encenderse con aceite. Vamos a verlo aquí. Una representación de ese aceite. Aquí ya las estoy mostrando en pantalla. Muy bien. Ese aceite, en la época del primer siglo, en la época de nuestro Mesías Yeshua, debía extraerse el aceite en una prensa. Esta es la imagen de una prensa, ya en otras ocasiones lo hemos mostrado. De hecho, el nombre Getsemaní en griego, ¿qué significa? Prensa. Getsemaní en griego es prensa. De hecho, Yeshua, cuando ora justo antes de su muerte, allí en el jardín del Getsemaní, estaba él mismo viviendo una prensa.
¿Por qué? Porque recuerden que la escritura nos muestra que Él llevó sobre nosotros el pecado, llevó sobre Él, perdón, el pecado de todos nosotros. Había una presión, había una prensa sobre Él. Las, las, eh, las olivas que ustedes ven aquí son colocadas en estos muebles hechos en piedra, donde precisamente esta prensa, que es una piedra que manualmente se iba moviendo, iba aplastando, iba presionando estas olivas para que saliera el aceite. Y este era el aceite, el que llamamos virgen y después el extra virgen, el que se utilizaba para la iluminación de la menorá, del candelero. Así que aquí vemos ya el aceite extraído como lo conocemos hoy. Por supuesto, hoy existen métodos modernos de prensas, pero es precisamente a través de la prensa, de la presión que se le hace a estas olivas, que se extrae ese aceite con el cual se enciende la menorá. Ahora, ¿quién? ¿Quién es el que sufrió esa prensa? En nuestro lugar, Yeshua, nuestro Mesías, fue sometido en el jardín del Getsemaní a una presión. Dice la escritura que de su frente salían gotas de sangre. Había una presión que salía del cuerpo del Mesías. Fue sometido, dice Isaías 53, molido por nuestras transgresiones. Así lo muestra Isaías 53. ¿Para qué? Para que ese aceite pueda alumbrar. Ese aceite de la menorá, entre otros símbolos que hay en la escritura, tiene como símbolo ese aceite que fue extraído de la prensa. Así que Yeshua sufrió la prensa por ti y por mí para que su luz pueda alumbrar. Y él mismo nos dice a nosotros en Mateo capítulo 5, nos dice a nosotros también, vosotros sois la luz del mundo. Yeshua, quien es la luz, quien es la menorá, ya lo vimos de acuerdo a Apocalipsis, nos dice a nosotros, ustedes también son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, por allá debajo de, eh, de un mueble, quizás podría ser esa traducción, un almud, sino sobre el candelero, dice Yeshua. La luz se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dice Yeshua, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Mesías Yeshua nos dice a nosotros, ustedes también son luz, ustedes también deben alumbrar. Ahora, hay otro secreto en la manera en que se encendieron estas luminarias allá en Números capítulo 8. Volvemos aquí. En Números capítulo 8 nos muestra que el sacerdote encendió las luminarias en el secreto. No fue un evento público, nadie podía entrar al lugar santo, eso ya lo sabemos. Ni siquiera los otros levitas, los que cargaban estos elementos, podían entrar al lugar santo. Nadie presenció. Quizás así como cuando el Elohim crea la luz, nadie lo presenció. Cuando el Eterno le ordena a Aarón que encienda la menorá, también nadie lo vio, nadie podía estar presente. Aquí hay un secreto para que encendamos nuestra lámpara, de acuerdo a lo que Yeshua nos está diciendo aquí, que somos la luz, es decir, que también nosotros debemos encender nuestra lámpara. Y es que se hace en el secreto, en el secreto. En el capítulo siguiente, en el capítulo 6, en ese precioso sermón del monte del Mesías Yeshua, eh, en el capítulo 6, versículo 5, Yeshua nos habla de algo que hay que hacer en el secreto. No los pecados que se cometen hoy en nuestro mundo en el secreto. Algo sumamente valioso, precioso, dice él, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles
para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por supuesto que hay una oración pública, hay una oración congregacional, pero Yeshua vino a aclararnos del secreto de encender la luminaria o de encender la luminaria en secreto. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta. Muy parecido a lo que ocurrió aquí en el santuario. Y ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto. Interesante, ¿no? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué interesante mensaje nos da el Mesías Yeshua, así como en el secreto, allá en el lugar santo, fue encendida la menorá para alumbrar todo el recinto. El Mesías Yeshua nos dice que nosotros también somos luz, que debemos encender nuestra lámpara. Y justo después en el capítulo 6 nos dice, en el secreto también, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Así que lo que el Mesías nos está diciendo aquí es que así como Aarón encendió las luminarias y ese verbo encender, ya lo vamos a ver, significa ascender. Cuando tú ores, también debes ascender. Y el Mesías Yeshua nos dice, hazlo en el secreto, en tu habitación allí, enciende tu lámpara, que ascienda tu oración, busca las cosas de arriba, está diciendo aquí Yeshua, busca las cosas de arriba, donde está la luz, donde está el Mesías sentado a la diestra del Padre. Dice, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en lo público. Vamos a ver aquí la representación o el nombre de la porción de esta semana. Yo estoy utilizando aquí la página de Logos Calogos, Biblia Paralela. Aquí tenemos el versículo inicial de nuestra porción de Números 8:12, cuando el Eterno dice, hablaron y dile, cuando encienda las lámparas. De allí viene el nombre, Bejalot, Bejalot-Ha, dice, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante el candelero. Vamos a ver esa palabra que aquí en la primera traducción de la Biblia Paralela dice cuando prepares. Esa palabra, la 5927 del Strong, significa Alá. Alá, de acuerdo a la traducción o las traducciones que encuentran aquí, en la primera traducción que aparece es ascender, ascender. Entre otras, pues sabemos que cada palabra en hebreo tiene muchos significados en español. Las palabras, el hebreo es muy concreto y tiene gran significado en español. Nuestras lenguas romanas, pues utilizamos muchas palabras para decir algo. Alguien dirá, damos mucho rodeo, pero el hebreo es concreto. Fíjense que aquí, en el primer significado, la primera definición es ascender. Entre otras cosas, viene una gran cantidad de significados como crecer, cubrir, entre otras. Pero lo que podemos ver aquí es que el Eterno le está diciendo a Aarón que cuando ascienda. Y la pregunta aquí es, ¿qué está ascendiendo de parte de tu vida? ¿Qué asciende? En la porción de la semana, vamos a la porción de números, encontramos 2 episodios donde ascendió otra cosa diferente. El Eterno le está diciendo aquí a su pueblo que debe ascender luz, que nuestra luz debe ascender, y ya el Mesías, ya lo vimos, que el Mesías es la menorá, que nos dice que nosotros también debemos ser luz, y nos dijo cómo. Ahora, aquí mismo en Números, en el capítulo 11, algo pasó, algo ascendió diferente a luz. Versículo 11, aconteció, capítulo 11, versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó. ¿Será que de nuestro corazón asciende luz o asciende queja? Aquí el Eterno nos está mostrando que en este episodio ascendieron quejas de la boca del pueblo. El pueblo se quejó a oídos de Adonai
y lo oyó Adonai, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Cuán difícil es la queja? ¿Cuántos problemas nos trae la queja en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestra relación con nuestra pareja? La queja. El Eterno no le gusta la queja, no le gusta un pueblo, una pareja, una familia que se queja. ¿Cuánto podría hacer el Señor por un corazón agradecido? Cuando tú agradeces al Eterno por todo lo que Él te da, automáticamente la queja desaparece. De hecho, cuando agradecemos, no hay quejas porque valoramos lo que tenemos. Todo lo contrario sucede cuando hay queja. Cuando hay desagradecimiento en nuestro corazón, hay queja. Y el problema de la queja o de la murmuración es que ésta se pega. Tú empiezas a quejarte con tu vecino, con tu compañero, con tu amigo, y eso se pega fácilmente. La queja resulta no uno, sino dos, tres personas quejándose, y allí vemos el origen de las murmuraciones. El pueblo se quejó y esto no le gustó a Adonai. Ahora, ¿por qué se quejaba Israel aquí? Versículo 4. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, recordemos el contexto. Israel, desde que salió de Egipto, en el segundo mes, desde el segundo mes, empezó a caer el maná. El día 15 del segundo mes, también con luna llena como hoy, empezó a caer el maná. Dice la escritura, versículo 7, que el maná era como semilla de cilantro, la semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía y lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como aceite nuevo, el olor de aceite nuevo, así era. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Así que el, el pueblo, nuestro pueblo Israel, había comido maná durante ese primer año. En esta ocasión, cuando estamos leyendo números, ya era el segundo año. Ya llevan más de un año comiendo maná. Y dice la escritura que ellos se cansaron del maná. Vemos en el versículo 5 del capítulo 11. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora, fíjense la queja de Israel. Nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Israel, nuestro pueblo, se quejó del maná. Un maná que ellos no merecían, que ellos no salían a cultivar, que era un regalo del Eterno, el maná. Porque recordemos que el maná descendió precisamente porque faltaba la comida. Alimentar más de 5.000 personas en el desierto, en condiciones difíciles, donde no había abundante comida, no había suficiente comida para ellos, no era tan fácil alimentarlos, el Eterno les daba un regalo diario, un regalo de su misericordia. Y el pueblo se acostumbró a ver el maná y empezó a quejarse. Eso pasa en nuestras vidas, cuando nos acostumbramos a que algo nos tienen que dar. Si tú le das a alguien algo de misericordia, eso pasa mucho, por ejemplo, con nuestros hijos, también sucede en las empresas, con los empleados, cuando tú empiezas a dar algo, eso que tú das, quien lo recibe y no lo valora, lo ve como una obligación. Y eso hace que empiece a quejarse de lo que recibe, de lo que él no merece. Él no merece eso, pero lo recibe de gracia, de parte de su amo, de parte de sus padres. Eso pasa, es el problema cuando en nuestros países empezamos a dar subsidios a las personas sin merecerlo. Y eso genera queja, eso que genera ¿qué? Obligación, como si fuera una obligación de parte de quien lo está dando. Aquí el pueblo había recibido maná durante un año y empezó a quejarse
de algo que no merecían, de algo que el Eterno le daba de gracia. Y anhelaban comer carne. Conocemos un poco la historia, ya lo leímos esta semana, el Eterno les dio codornices, una gran cantidad de codornices, y les mandó una plaga. El Señor hirió al pueblo por causa de su queja. Ahora, hay algo más profundo aquí, y es que el Mesías Yeshua, allá en Juan capítulo 6, él dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el verdadero maná, el que fui dado de gracia del Eterno. Así que aquí el pueblo, más que quejarse del maná, realmente se estaban quejando del Mesías Yeshua, quien más tarde dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Y hay un segundo episodio donde no ascendió luz, sino ascendió queja. Y es en el capítulo 12. Moisés y Aarón, perdón, María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés. Aquí vemos un episodio, ya no de un episodio masivo de murmuración, sino de hablar en contra de alguien. Fíjense, lo que el Eterno eh, no le gusta en sus oídos es, número uno, la queja o las murmuraciones que vienen del desagradecimiento, y dos, el hablar en contra de otra persona. En el argot hebreo se llama lashon hara o la lengua maligna. Aquí María de Herón, dice la escritura, que hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, una mujer egipcia, pero realmente su queja o la razón de hablar mal contra Moshe está en el versículo 2. Dice, solamente por Moshe ha hablado Adonai, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice la escritura, y lo oyó Adonai. De hecho, dice la escritura que los hizo salir los tres al tabernáculo de reunión y él se puso a la entrada. Y es cuando el Eterno dice que con los profetas él habla, ¿cierto? Él habla a través de una visión o en sueños, pero no así con Moshe, que dice la escritura que él era el hombre más manso de la tierra. Con él hablo claramente, dice la escritura, cara a cara, no por figuras. ¿Por qué, pues, dice el versículo 8, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Fíjense lo que nos está trayendo la porción de esta semana. Cuando asciende en nuestra vida el desagradecimiento que se convierte en queja por algo que recibimos de gracia. Pasa como cuando nuestros hijos se quejan por lo que les damos, o como cuando un pueblo se queja contra sus líderes por algo que reciben, o incluso en nuestras empresas. Y por otro lado, el Eterno también nos está mostrando aquí cuando hablamos en contra de alguien, el chisme. De hecho, recordamos que es un mandamiento del Eterno en Levíticos no andar chismeando entre tu pueblo, dice el libro de Levíticos. El hablar mal, el utilizar mal nuestra lengua, trae consecuencias. De hecho, lo vimos anteriormente que el Saharat, más conocido como lepra en nuestros días, esa enfermedad que es diferente a la actual, por supuesto, una de las razones era hablar mal en contra de alguien, traía la consecuencia del Saharat. Y María o Miriam, hermana de Moshe, se llenó de lepra. Está en el capítulo 12. Y por eso tuvo que apartarse de su pueblo durante 7 días hasta que pudo volver a tener su piel sana. El Eterno nos está diciendo a través de esta porción que asciende de tu vida. Enciendes tu lámpara, enciendes luz o enciendes discordia. ¿Qué encendemos en nuestros hogares? ¿Encendemos luz o encendemos discordia? En nuestros lugares de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestras congregaciones. ¿Qué encendemos? ¿Encendemos luz o encendemos discordia? El Eterno nos dice a través de Yeshua que debemos poner nuestros ojos en el Mesías Yeshua, el autor y consumador. Que debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Vamos al libro de Colosenses, con esto ya vamos finalizando. El libro de Colosenses en el capítulo 3. El Mesías Yeshua nos dijo que Él es la luz
y que también nos invita a nosotros a hacer luz. Ya vimos cómo nos dice que debemos encender nuestra menorá en el secreto al orar con nuestro Padre. Nos dice también en la porción que no debemos encender discordia, sino encender luz. Pablo, quizás entendiendo esto, y con esto quiero terminar, nos muestra cómo debemos encender nuestra luz. Dice él, si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad, dice él, las cosas de arriba. ¿A qué se refiere? Él mismo lo explica. ¿Dónde está el Mesías? Está el Mashiach sentado a la diestra de Dios. Por eso también en Hebreos dice, puesto los ojos en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe. Versículo 2 de Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, así como el sacerdote encendía, ya vimos la palabra jalá, ascender, el Eterno quiere que pongamos nuestros ojos, nuestra mira, dice él, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice él, porque habéis muerto, vuestro viejo hombre, se refiere a él, y vuestra vida está escondida con Mashiach en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Ahora, fíjense la recomendación que viene aquí de parte del Eterno a través de Pablo. Obviamente esta carta es escrita a los colosenses, la aplicamos a nuestra vida. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice él. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice él que es idolatría. Ya lo vimos en una clase anterior, cómo el Eterno nos habla de la idolatría moderna. Esta es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué pasó con aquellos que murmuraron porque estaban cansados del maná? Vino la ira de Dios. ¿Qué pasó sobre aquellos que hablaron mal en contra de Moshe? Vino la ira de Dios. Pablo nos está diciendo, pongan su mira en las cosas de arriba, enciendan su menorá para que no venga la ira de Dios. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas, dice él. Aquí viene la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, y dice él, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué asciende? ¿Qué sale de nuestra boca? Murmuraciones, salen quejas, malos juicios o malas palabras en contra de alguien. Él dice no os mintáis unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, dice él, revestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en el Mashiach, que Mashiach es el todo y en todos. Vestíos, fíjense, es lo que los dice él. Aquí termina Pablo diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, que esto sí salga de vuestra vida, que ascienda esto. Dice él, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 7, soportándoos unos a los otros. Y esto aplica mucho en nuestras familias, en nuestras comunidades, donde queremos quejarnos, murmurar, hablar en contra de otra persona. Dice él, soportándoos unos a los otros. Perdónense unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Tiene mucho que ver con la porción de hoy. De la manera en que el Mesías os perdonó, así hacedlo, dice él, vosotros. Y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, el shalom, ya lo vimos
en nuestra clase anterior, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando somos agradecidos, se va la murmuración, se va la queja, porque yo agradezco por todo lo que tengo, por todo lo que el Eterno me da. Termina diciendo, la palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice él, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y termina diciendo aquí Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra, ahí está, lo que sale de nuestra boca, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón, dice él, del Adón Yeshua, dando gracias a Elohim, el Abba, el Padre, por medio de él. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a que nuestra menorá alumbre, para que ascienda, Señor, de nuestra vida el agradecimiento, para que ascienda de nuestra vida el poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está la luz, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Pedimos perdón, Señor, porque en nuestra vida en ocasiones asciende otras cosas, asciende la queja, asciende la murmuración, la lengua maligna, el hablar mal de otros. Qué fácil es, Señor, hablar de otros. Perdona, Señor, nuestro pecado, lo que asciende en nuestra vida, pero no es lo que tú quieres. Que podamos encender, Señor, nuestra luminaria cada día en el secreto, al buscar a nuestro Padre en el nombre del Mesías Yeshua. Pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que busquemos, Señor, ser benignos unos a los otros, como tú quieres que nosotros seamos. Eso es poner las cosas, nuestra vista en las cosas de arriba, Señor. Y pedimos tu bendición, Señor. Que el Mesías Yeshua inunde nuestro corazón, que Él sea la luz, esa luz que se encendió por primera vez en el universo, pero también en el santuario, sea encendida en nuestra vida, Señor. Danos, Señor, de tu espíritu que viene a través del Mesías. Y bendecimos, Señor, a todos nuestros amigos y hermanos. Pedimos tu bendición, Señor, en todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, como lo menciona Pablo en su carta. Y lo pedimos en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Amén.